Capítulo 16. Destino trágico parte 1. Li Changgu apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el joven levantó la correa de cuero que llevaba alrededor de la cintura, dejando al descubierto un cuchillo que brillaba ominosamente con una luz fría. Los ojos del joven, feroces y penetrantes como los de una bestia salvaje, estaban fijos en Li Changgu con una intensidad alarmante, sin pestañear. Su cuchillo se movió a la velocidad del rayo, apuntando directamente a la garganta de Li Changgu. Li Changgu apenas tuvo tiempo de retroceder, sorprendido, y sus manos se movieron en un intento desesperado por bloquear el ataque. Se movía a la velocidad del rayo. Había perfeccionado ese movimiento de apuñalamiento en particular durante más de 22 años y practicado en innumerables pajares. Estaba alimentado por años de odio reprimido. El cuchillo, reluciente como un rayo plateado, esquivó con agilidad los brazos defensivos de Li Changgu y se le clavó en la garganta. Li Changgu solo pudo emitir unos gemidos de agonía antes de desplomarse al suelo. Su visión se nubló y los gritos y alaridos de ira a su alrededor llenaron el aire. «¡Basta!», gritó Tian Zhoushui, de pie detrás de Li Changgu, con rabia e incredulidad. Tian Zhoushui, oculto entre la multitud debido a su baja estatura, no comprendió del todo la situación que se desarrollaba hasta que vio a Li Changgu desplomarse. Tian Zhoushui se abalanzó sobre el joven para agarrarlo, con los ojos ardiendo de rabia y las venas de sus sienes palpitando. Sin embargo, el joven, aunque logró su objetivo, abandonó el cuchillo y aprovechó el caos resultante para zafarse del agarre de Tian Zhoushui. Se movió con la agilidad de un ciervo, desapareciendo rápidamente entre la multitud de refugiados. Tian Zhoushui lo persiguió, pero los refugiados se dispersaron presas del pánico, lo que le dio al joven el tiempo justo para escabullirse entre los juncos cercanos y desaparecer. «¡Maldita sea!». Decidida, Tian Zhoushui se adentró entre los juncos sin siquiera mirar atrás, dejando atrás a los refugiados acurrucados y aterrorizados. «¡Maldita sea! Nos ha traído la desgracia». El hombre de mediana edad que antes hablaba en nombre de los refugiados ahora estaba acorralado por los aldeanos. «No tengo nada que ver con esto. No conozco a ese joven. Simplemente vino con nosotros», gimió, pero sus protestas quedaron ahogadas por el alboroto. «¡Cállate!», gritó Liu Linfeng, con el rostro reflejando una mezcla de rabia y sorpresa. Apretó los dientes y se arrodilló para sostener a Li Changgu, que yacía inmóvil y sangrando en el suelo. Liu Linfeng luchaba por contener su ira, mirando con furia al hombre de mediana edad. Al ver a su sobrino en ese estado, la mente de Liu Linfeng se aceleró. ¿Cómo le explicaría esto a su hermana menor? ¿Y a Li Mutian? Su sobrino había muerto ante sus propios ojos. Ren Pingan estaba sentado en el suelo, abrumado por el dolor. Su hija se había casado con Li Changgu y estaba esperando un hijo. Ahora, tenía que presenciar la muerte de Li Changgu, el niño al que había visto crecer, ante sus propios ojos. El pánico se apoderó de la multitud. En el suelo, Li Changgu yacía con los ojos abiertos, mirando al cielo y sintiendo el calor de su sangre que brotaba de su pecho. Su conciencia comenzó a desvanecerse. «Me da pena por Xianping. Mi funeral tendrá que ser antes de su boda», pensó Li Changgu con desesperación mientras el dolor y la asfixia lo envolvían, arrastrándolo a un abismo de oscuridad. En medio del caos, una tenue luz plateada, invisible para todos, surgió de su dantián. Ascendió en espiral como una golondrina que se eleva hacia el cielo, dando vueltas por un instante antes de volar hacia el patio trasero de la familia Li. No muy lejos del lugar, el viejo Su temblaba, presenciando cómo el joven clavaba el cuchillo en la garganta de Li Changgu, con la hoja sobresaliendo ligeramente de la nuca. Un torrente de sangre le subió a la cabeza, la oscuridad le nubló la vista y estuvo a punto de desmayarse. ¡Qué terrible desgracia! Las lágrimas corrían por su rostro envejecido mientras sostenía la ristra de grillos que tenía la intención de darle a Li Changgu y se agarraba el pecho con angustia. «¡Ese bastardo!». Jadeando, el viejo Su se secó las lágrimas y echó a correr hacia la montaña del fondo, murmurando para sí mismo: «He vivido demasiado, la muerte de mi esposa, la ruina de la familia principal. He lidiado con canallas mucho peores que tú. Ya verás. Este viejo se asegurará de que pagues por esto». En el salón ancestral de la residencia Li, Lu Jiangxian suspiró en silencio. Despertó en el instante en que Li Changgu fue asesinado, pero estaba demasiado lejos para hacer algo al respecto. Lo único que pudo hacer fue observar cómo se desarrollaba la tragedia. Mientras observaba la luz plateada revoloteando alrededor del espejo como una mariposa, supo que con solo pensarlo, esa semilla talismán podría transformarse en una esencia impecable, nutriendo su alma divina.
Sin embargo, dado que Li Changgu aún no había alcanzado la etapa de escenario profundo, la semilla del talismán no le sería de mucha utilidad. Con un suspiro, Lu Jiangxian revirtió su técnica inmortal. Usando el arte del espíritu sacrificial de la perla profunda, catalizó la energía espiritual dentro de la semilla del talismán. Un torrente de maná, extraído de la semilla, se manifestó en el patio y se extendió hacia los miembros de la familia Li. Li Mutian había estado inquieto, tardando más de 2 horas en conciliar un sueño intranquilo. Pero entonces, vio la luz de la luna entrando a raudales por las ventanas y las puertas, iluminando la habitación como si fuera de día. Allí, de pie en silencio junto a su cama, estaba su hijo mayor, Li Changgu. ¿Qué pasó?, preguntó Li Mutian con voz ronca. Li Changgu permaneció en silencio, con la mirada fija en el rostro de Li Mutian, como si estuviera memorizando cada detalle. Li Mutian tosió con fuerza y preguntó con el ceño fruncido: ¿Qué ocurre, Changgu? Li Changgu se inclinó entonces, haciendo una profunda reverencia a su padre. Cuídate, padre, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Mientras hablaba, su figura comenzó a desvanecerse, desvaneciéndose como granos de arena al viento. La brillante luz de la luna se fue atenuando lentamente, y la habitación, antes luminosa como el día, volvió a la oscuridad. Li Mutian, en estado de shock, extendió la mano desesperadamente y gritó sin control: «Háblame, hijo. Changgu. Li Changgu». Saltó de la cama, mirando por la ventana con incredulidad. «¿Acaso el cultivo también trae sueños?», preguntó Li Chehing, con lágrimas aún en el rostro, al despertar en la casa contigua. Se levantó y salió al exterior, donde encontró a Li Tongya sentado a la mesa de madera. Al ver a su hermano menor, Li Tongya se secó rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa. «¿Qué ocurre?», preguntó. Li Chehing, sin embargo, se limitó a mirarlo fijamente sin expresión y luego levantó la vista para preguntar: «¿Dónde está el hermano mayor?». «Esta mañana lo llamó un inquilino. Quizás pasó algo en los campos», respondió Li Tongya, intentando mantener la sonrisa. En ese preciso instante, la puerta se abrió con un crujido. Apareció Li Mutian, con un semblante visiblemente inquieto. «Tongya, ve a buscar a tu hermano mayor». «No, no importa, iré yo mismo». Li Mutian se calzó rápidamente y se apresuró a salir al patio delantero. Al abrir la puerta, se encontró con una escena sorprendente. Un numeroso grupo de aldeanos se había congregado afuera, todos con antorchas en mano y lágrimas corriendo por sus rostros. Al pie de los escalones de piedra, 3 personas estaban arrodilladas junto a algo cubierto por un trozo de tela blanca. La visión de las expresiones de dolor de Tian Zhoushui y Ren Ping'an infundió una oleada de pavor en Li Mutian. Con manos temblorosas, bajó los escalones, apartando con cuidado a Liu Linfeng, que lloraba desconsoladamente, para levantar la tela blanca. Al ver lo que había debajo, la visión de Li Mutian se nubló de inmediato y estuvo a punto de desmayarse. Sus hermanos, que lo habían seguido, también lo observaban con aprensión. Li Chehing dio un paso al frente y, al ver lo que había debajo de la tela, cayó de rodillas, gritando con angustia: «Hermano mayor». Se inclinó sobre el cuerpo de Li Changgu, comprobando si aún respiraba. De repente, Li Chehing levantó la cabeza bruscamente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba a los aldeanos y exigía con voz severa y rugiente: «¿Quién hizo esto? ¿Quién?». Su grito, como el rugido de un tigre, sobresaltó a todos, provocando que retrocedieran asustados. Capítulo 17. Destino trágico parte 2. Ye Chengfu, que sostenía una antorcha entre la multitud, se detuvo al ver el rostro juvenil de Li Chehing contraído por la ira. Se acarició la barbilla pensativo y reflexionó: «El cuarto hijo parece tener un carácter duro. Con el líder indulgente de la manada desaparecido y los 3 restantes astutos y despiadados, no pasará mucho tiempo antes de que la familia Li domine por completo la aldea de Lijin». La multitud guardó silencio por un momento antes de que alguien murmurara en respuesta: «Changgu fue asesinado por los refugiados». Li Xianping se arrodilló junto a Li Changgu, luchando contra las lágrimas. Giró la cabeza para mirar a Tian Zhoushui y preguntó con voz temblorosa: «Tío Tian, ¿qué pasó?». «Probablemente sea descendiente de la familia Yuan», respondió Li Mutian, pronunciando las palabras entre dientes apretados. Dirigió una mirada a Tian Zhoushui, que agachaba la cabeza en silencio, así como a los aldeanos reunidos, y gritó: «Tongya». Al oír su llamado, Li Tongya dio un paso al frente, secándose las lágrimas. Levantó el puño hacia los aldeanos y anunció:
Gracias por su preocupación esta noche. Por favor, retírense por ahora. No hay necesidad de quedarse más tiempo. Tras su anuncio, ayudó a Liu Linfeng a levantarse y le susurró al oído. Por favor, tío, pídale a tu gente que vigile a esos refugiados. No queremos que nadie cause problemas en medio de la confusión. Nos reuniremos con ustedes en breve. Claro, por supuesto. Liu Linfeng, arrodillado ante Li Mutian, parecía abrumado por la importancia del momento. Aceptando la instrucción con gratitud, rápidamente se llevó a los aldeanos. Tian Shousui y Ren Pingan llevaron el cuerpo de Li Changgu al patio trasero de la familia Li. Mientras tanto, se oyeron gritos en el patio principal. Ren Pinger se había desmayado al escuchar la trágica noticia. Tian Jun y Liu Linfeng, conteniendo las lágrimas, la atendieron, y uno de ellos se apresuró a buscar un médico. Tian Shousui dejó a Li Changgu en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Hermano Mutian. Estaba a punto de hablar cuando Li Mutian, visiblemente exhausto, le hizo un gesto para que se callara. Pingan, ve a cuidar de Pinger. Shousui, acompaña a Liu Linfeng y vigila a los refugiados. Me temo que podría encontrarse en una situación difícil sin la guía de la familia Li. Entendido, respondió Tian Shousui, secándose las lágrimas antes de marcharse. Ren Pingan asintió aturdido y luego se fue a cuidar de Ren Pinger. Al no quedar ningún extraño en el patio trasero, los hermanos Li restantes sollozaron en silencio. Incapaz de contener más su angustia, Li Mutian se sentó junto a su hijo mayor como un lobo solitario herido, sus lamentos bajos y desgarradores. Oh, Changgu. Los hermanos se unieron al duelo. Li Tongya y Li Xianping lloraban en silencio, tratando de mantener la compostura, mientras que el menor, Li Chehing, se dejó llevar por sus emociones y lloró sin reservas. En plena noche, la aldea de Li Jing estaba sumida en el caos. El viejo Su, armado únicamente con una azada, se aventuró solo hacia la parte trasera de la montaña. Recorrió el sendero sinuoso, con la mirada fija en la maleza crecida y la interminable hilera de tumbas que se extendía ante él. Hizo una pausa, fijó la mirada y divisó a un joven andrajoso con una correa de cuero alrededor de la cintura. Estaba sentado tranquilamente junto a una pequeña lápida, hablando consigo mismo. Cuando el viejo Su se acercó, el joven alzó la vista bruscamente. Al reconocer al visitante como un anciano campesino, aplaudió, ladeó la cabeza y sonrió. ¿De dónde eres, viejo?, preguntó. Ignorando la pregunta, el viejo Su avanzó con lentitud, temblando mientras se acercaba. Fingió ser cauteloso y luego se arrodilló junto a una lápida, sosteniéndola mientras sollozaba en silencio. El joven escuchaba, intrigado por las palabras de venganza y paz para el cabeza de familia. Su vida había estado marcada por la tragedia. Desde muy joven, vivió como inquilino tras la destrucción de su familia. Noche tras noche, practicaba con una daga, impulsado por la esperanza de vengar a sus padres arrebatándole la vida a Li Mutian. Tras haberse vengado parcialmente, ansiaba compartir su triunfo, pero no tenía a quien recurrir. Quizás, pensó, acabar con la vida de aquel anciano sería un final apropiado para su visita. Estás aquí de luto en la tumba de la familia Yuan. No temes ofender a la familia Li. Se rió entre dientes. Mis días están contados, respondió el viejo Su, secándose las lágrimas. Observó al joven con atención y luego fingió reconocerlo. Jadeó y cayó de rodillas mientras exclamaba, «Joven amo». El joven se quedó perplejo, preguntándose para sí mismo, ¿me habrá visto este viejo en el pueblo? Quizás sea más seguro matarlo antes de irme. Con lágrimas aún asomando en sus ojos, el viejo Su continuó, «Tu madre te traía a menudo al campo. Te recuerdo, tienes 3 lunares negros en el tobillo». Tras haber vivido más de 70 años, la experiencia de Su lo convertía en un buen actor. Su revelación disipó momentáneamente la hostilidad del joven. ¿Recuerdas cómo era mi madre?, preguntó el joven con voz teñida de urgencia. Sí, la recuerdo. El viejo Su cogió una rama de un arbusto cercano. Luego usó su azada para aflojar la tierra y comenzó a dibujar con cuidado y atención. Mientras tanto, el joven, sumido en un torbellino de emociones, observaba atentamente al viejo Su. Sus pensamientos oscilaban entre matar al anciano y considerar la posibilidad de retenerlo cautivo para obtener más información sobre su madre. El viejo Su no tardó mucho en terminar su dibujo. Aunque solo era un campesino, el viejo Su solía pintar dioses protectores de puertas y símbolos de buena fortuna para los aldeanos. Con los años, había desarrollado cierta habilidad artística,
y la figura que dibujaba ahora era sorprendentemente realista. «Madre». El joven se giró y se arrodilló para examinar el dibujo. Al ver los rasgos familiares pero vagos de su madre, se derrumbó, sollozando. 22 años de ira y represión contenida estallaron, y lloró desconsoladamente. El viejo Su, que estaba cerca, habló con cariño de la madre del joven, avivando las abrumadoras emociones del muchacho. «Yo también recuerdo bien a tu padre. Déjame que te lo dibuje», ofreció el viejo Su, y sus palabras convencieron aún más al joven. Mientras el joven se secaba las lágrimas, el viejo Su volvió a coger su azada, aparentemente para aflojar la tierra y seguir cavando. Sin embargo, un destello de crueldad brilló en sus ojos. Alzó la azada, cuya hoja plateada relucía a la luz de la luna, y la bajó violentamente hacia el cuello del joven. El joven, exhausto tras un día de evadir la captura, el asesinato de Li Changgu y su posterior huida de Tianzhoushui entre los juncos, fue tomado completamente por sorpresa. Sus emociones habían mermado su agilidad, dejándolo incapaz de reaccionar o escapar, lo que provocó que la azada lo golpeara de lleno. El viejo Su, aún robusto por años de trabajo en el campo, le propinó un golpe tremendo que dejó al joven desplomado en el suelo, convulsionando y echando espuma por la boca. Sin dudarlo, el viejo Su atacó una y otra vez, asegurándose de que el joven muriera definitivamente. La sangre y las vísceras se mezclaban en una escena macabra. Cuando el viejo Su se aseguró de que el joven había muerto, finalmente cesó su ataque. El joven yacía inmóvil en el suelo, con una expresión de dolor en sus últimos momentos. Exhausto y abrumado, el viejo Su se desplomó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos mientras gritaba de angustia. «Oh, qué destino tan trágico! ¡Qué destino tan trágico!». Capítulo 18. 3 años. En la aldea de Lijing, el alboroto de ayer persistió hasta altas horas de la noche. Cuando el gallo cantó, anunciando el comienzo de un nuevo día, los aldeanos ya estaban inquietos. El aire de la mañana de principios de otoño estaba impregnado del dulce rocío, pero un ambiente sombrío impregnaba el pueblo. Las familias Liu y Li proporcionaron algunos alimentos secos a los refugiados que se habían refugiado en la entrada del pueblo. El hombre de mediana edad que los guiaba miró con preocupación al grupo de más de 20 personas y pensó: «Ahora sí que estamos en apuros. Alguien de entre nosotros ha asesinado a un miembro distinguido de la familia gobernante. No podemos quedarnos, ni siquiera podemos escapar». Los refugiados estaban inquietos. Mientras miraban hacia el camino de montaña, alguien gritó: «Miren, hay alguien en el camino. Es un anciano». Un anciano campesino de cabello canoso apareció en el sinuoso sendero. Su ropa y sus brazos estaban manchados de sangre, y arrastraba un cadáver ensangrentado en su mano izquierda. En la derecha, portaba una azada de la que colgaba una cabeza cercenada con el cabello revuelto. «Es el asesino». Algunos aldeanos reconocieron la ropa del cadáver decapitado, lo que les heló la sangre. El asesino había escapado la noche anterior, solo para ser decapitado a la mañana siguiente. Esto suscitó interrogantes sobre la identidad del anciano y el alcance del poder de la familia Li. Cuando el viejo Su se acercó, la multitud retrocedió apresuradamente para dejarle paso. Sin embargo, el viejo Su caminaba con el rostro pálido y la mirada perdida, sin prestar atención a los curiosos. Se dirigió directamente a la residencia Li, en las afueras del pueblo. Un inquilino ya les había comunicado la noticia a la familia. Abrieron la puerta del patio y Li Mutian, visiblemente cansado, condujo a sus familiares a recibirlo. «Tío Su, ¿esto es?» «Un descendiente de la familia Yuan. Yo lo maté. Este es su cadáver. Que Liu Linfeng y Tianzhoushui vengan a identificarlo». El viejo Su dejó el cuerpo en el suelo y se sentó para recuperar el aliento, sintiendo un escalofrío en las extremidades. Li Tongya le llevó rápidamente un poco de té al viejo Su, pero las manos temblorosas del anciano no podían ni sostener la taza. Li Tongya tuvo que acercársela a los labios para que pudiera beber. Poco después, Liu Linfeng y Tianzhoushui llegaron a la residencia Li con el hijo mayor del viejo Su. El viejo Su relató los hechos, confirmando que el fallecido era descendiente de la familia Yuan. «Tío Su, has vengado a nuestro hermano mayor. La familia Li te estará eternamente agradecida». Li Tongya comenzó a hablar entre lágrimas. Sin embargo, el viejo Su lo despidió con lágrimas en los ojos. «No tienes que darme las gracias. Tenía una deuda con Uer, así que maté a este hombre por él. No espero ninguna recompensa de la familia Li. De todos modos, mis días están contados. Si quieres agradecérmelo,
Trae al recién nacido a verme algún día. Con estas palabras, se puso de pie con dificultad. Ignorando las súplicas de la familia Li para que se quedara, partió con su hijo mayor. La residencia de los Li estaba cubierta con telas blancas. El funeral de Li Changgu duró varios días. Su vida de generosidad y rectitud había conmovido a muchos, por lo que el pueblo estaba sumido en el luto. Absorto en los preparativos del funeral, Li Tongya tuvo que posponer su avance en el cultivo. Solo 2 meses después del entierro de Li Changgu, Li Tongya logró estabilizar su estado mental, lo que le permitió condensar el chakra del paisaje profundo y emprender el camino del cultivo inmortal. 2 años después, el sol de la mañana iluminaba el patio con sus brillantes rayos, creando intrincados juegos de luces y sombras sobre algunos arbolitos. Bajo estos árboles, un apuesto joven estaba sentado con las piernas cruzadas, absorto en sus ejercicios de respiración. Tras un rato, exhaló un profundo suspiro, dando por concluido su entrenamiento del día, y miró alrededor del patio con una sonrisa. Un niño de 2 años corrió hacia el patio trasero, con flores silvestres en sus manos mientras balbuceaba alegremente. «Tío, llámame». Li Chehing sonrió mientras extendía la mano para alzar al niño en el aire. Acariciándole suavemente la cabeza, le preguntó con cariño: «¿Se ha portado bien Swaneroi?» «Kogud me». En lugar de responderle, el niño rió y se retorció en los brazos de Li Chehing. Ren Pinger, dudando en entrar al patio trasero, gritó suavemente desde la entrada: «Swaner, sal de ahí inmediatamente». Li Chehing dejó al niño en el suelo y lo vio saltar a los brazos de su madre. Entonces murmuró para sí mismo: «Este chakra del remolino celestial es realmente difícil de condensar. Ha tomado 1 año y medio, pero finalmente está tomando forma». Li Xianping se puso de pie y lo reprendió entre risas. «Ten paciencia, Hinger. Apenas hemos logrado condensar el chakra de atracción radiante de la respiración embrionaria. Ni siquiera hemos comenzado la tercera etapa, el chakra del remolino celestial, y ya te quejas. Tienes demasiada prisa». Li Chehing simplemente se rió y dijo: «Esta noche empezaré a condensar el chakra del remolino celestial. Entonces les mostraré cómo es el verdadero flujo de maná». «Pequeño mocoso». Li Xianping se rió. Al percatarse de que Li Mutian entraba en el patio trasero, bajó rápidamente la voz y saludó: «Padre». En los últimos 2 años, Li Mutian había envejecido considerablemente. Su cabello se había vuelto blanco y profundas arrugas surcaban su rostro. Tenía un semblante severo y serio, aparentando más de 10 años más. Xuanxuan es todo un reto. Al ver a su nieto, Li Xuanxuan, el rostro de Li Mutian finalmente se suavizó y una sonrisa se dibujó en su rostro. Desde la muerte de Li Changgu, el anciano se había sentido abatido, pero el nacimiento de este niño le había devuelto la vitalidad. Cuando nació Li Xuanxuan, Li Mutian reunió a la familia Li para establecer una secuencia de nombres generacionales basada en 3 versos de la técnica de recepción, tal como lo sugirió Li Xianping. Li Xianping pasó varios días meditando antes de seleccionar 3 versos de un texto sobre el reino de la respiración embrionaria. En el paisaje profundo donde reina la claridad, el sol y la luna tejen un atractivo radiante. En el remolino celestial, uno busca captar la esencia azul. En la capital de Jade, solo se refleja el espíritu naciente. De acuerdo con estos versos, se estableció la tradición de nombrar a los hijos de Li Tongya, Li Xianping y otros. Los niños recibirían nombres que incorporaran Xuan, mientras que las niñas tendrían Hing en sus nombres, y así sucesivamente. Li Mutian también había consultado la opinión de su nuera. Ren Pinger, tras reflexionar sobre ello durante una noche, decidió ponerle al hijo de Li Changgu el nombre de Li Xuanxuan. «Eso es porque lo malcrías demasiado, padre», comentó Li Tongya con una sonrisa, volviendo a colocar una tablilla de madera en el estante. «Tonterías», exclamó Li Mutian fingiendo molestia, inflando su barba con fingida ira, y luego dijo seriamente: «Me gustaría que Yeseng aprendiera más a mi lado». «¿Li Yeseng?». Li Tongya reflexionó un momento antes de responder. «Es una buena idea. Li Yeseng está solo y muy apegado a nuestra familia. A menudo estamos ocupados con el cultivo, así que no podemos dedicarle mucho tiempo a los asuntos familiares. Como también pertenece al linaje de la familia Li, es la opción ideal. Me preocupa que con el tiempo pueda desarrollar intenciones egoístas para su propio beneficio», expresó Li Chehing, frunciendo el ceño. «Puedo mantenerlo a raya durante al menos otros 10 años», declaró Li Mutian con seguridad. «Para cuando pase una década, tus hijos ya serán mayores.
No tendrá oportunidad de hacer travesuras para entonces. Para gobernar con eficacia, hay que equilibrar la amabilidad con la autoridad. Una vez que Li Yeseng forme una familia, las cosas se irán normalizando, añadió Li Xianping con indiferencia. Exactamente. Li Chehing sacó otra tablilla de madera del estante, la desempolvó y soltó una risita. 10 años de cultivo inmortal ofrecen, sin duda, mucho que esperar. Capítulo 19. El cultivador. Había anochecido y la luna brillaba intensamente en lo alto. Li Chehing estaba sentado con las piernas cruzadas en el patio, profundamente inmerso en el cultivo de Sui. Se concentraba en condensar el chakra del remolino celestial de la tercera etapa. Tal como se describe en el Sutra de Nutrición de los Meridianos de la Respiración Yin Suprema, el cuerpo humano albergaba un sinfín de maravillas, incluyendo 12 meridianos y 3 dantians. El dantian inferior alberga la esencia, el dantian medio alberga el yi y el dantian superior alberga la conciencia. Entre los 6 chakras, el paisaje profundo, el remolino celestial y la capital de Jade, conocidos como los 3 desafíos del reino de la respiración embrionaria, resultaron particularmente difíciles. La clave consistía en manifestar estos chakras desde la nada dentro de los diferentes dantians, formando un chakra espiritual. Los 3 chakras restantes eran menos complejos. Por ejemplo, tras condensar el chakra del paisaje profundo, ubicado en el punto Y del dantian inferior, bastaba con concentrarse en la respiración para que el chakra de la atracción radiante emergiera de forma natural en el punto Y. Una vez que el chakra del remolino celestial, situado en el Huke Court 1, que era el depósito de y oculto del cuerpo, se condensaba, permitía que el maná fluyera libremente por todo el cuerpo. Cuando el maná se canalizaba hacia los ojos, otorgaba una visión de gran alcance. A los pies, les confería una agilidad extraordinaria, permitiéndoles realizar hazañas notables como caminar por las paredes con la misma facilidad que si fueran terreno llano. Tras practicar durante 15 minutos, Li Chehing sintió que su punto de acupuntura y estaba a plena capacidad. Sus 2 chakras espirituales orbitaban entre sí, entrelazándose mientras realizaba un sello con las manos. Canalizando el a través de puntos vitales como los puntos de acupuntura Chimen, Guanyuan, Senke y Mingmen, se centró en hacer converger esta energía en el patio Huke para formar el chakra espiritual. Lu Jiangxian, haciendo uso de su sentido divino, observó a Li Chehing desde lejos, lanzando un hechizo de meditación protector y uniendo fuerzas con Li Tonya y Li Xianping, quienes protegían a su hermano menor. Mientras Li Chehing se preparaba para su gran avance, Lu Jiangxian sintió de repente una presencia a sus espaldas. Una aura poderosa, a lo lejos, se acercaba rápidamente al monte Dali. Tras sopesar las fuerzas de ambos bandos, Lu Jiangxian tomó una decisión rápida. Retiró su sentido divino al espejo, dejando incluso de absorber la luz de la luna que entraba por la ventana del techo. El espejo yacía inactivo en la oscuridad del salón ancestral, indistinguible de una auténtica pieza de bronce. En cuestión de segundos, un rayo de luz azul se elevó sobre la residencia Li. Lu Jiangxian, sintiendo como el aura se desvanecía en la distancia, estaba a punto de suspirar de alivio cuando notó que la luz azul giraba antes de detenerse en el cielo sobre la residencia Li. Si Yuanbai, tras haber avanzado en su cultivo desde que abandonó el pico Qinsui, se propuso enfrentarse al infame demonio cerdo del monte Dali. Abordó su nave voladora y siguió el camino Guli hacia el sur. La energía espiritual en la base norte del monte Dali se vio alterada por la Gran Guerra, sumiendo a la Tierra en el caos. Ahora, después de 300 años, la energía ha comenzado a recuperarse, atrayendo la atención de numerosos demonios. Al acercarse al monte Dali, Si Yuanbai observó varias aldeas dispersas al pie de la montaña, especialmente a lo largo de las orillas de un río sin nombre. La zona parecía muy animada. La guerra purgó la región de demonios, perturbando la energía espiritual. Desde entonces, se ha convertido en un refugio para los mortales. Mientras observaba desde lo alto, la atención de Si Yuanbai se centró de repente en una pequeña aldea que se encontraba abajo. Percibió un destello de maná allí. Esperando encontrarse con un demonio menor, activó sus ojos de Dharma para obtener una visión más clara. Bajo la luz de la luna, vio a un apuesto joven sentado en meditación, acompañado por otros 2 jóvenes, todos irradiando maná. ¡Qué extraordinario! Un joven está superando un obstáculo sin la supervisión de nadie mayor. Tras un rápido escaneo que no reveló otras fluctuaciones significativas de maná, Si Yuanbai reflexionó. Quizás sea el hijo de un compañero taoísta después de una noche de diversión.
Mientras tanto, Li Chehing, ajeno al observador que lo observaba desde arriba, se sentía bendecido. Sus continuos esfuerzos estaban dando fruto. Finalmente había descifrado los enigmas de las escrituras. El maná convergió rápidamente en el Huke Court, y un chakra espiritual cristalino comenzó a formarse con facilidad. ¡Qué joven tan prometedor!, murmuró Si Yuanbai con aprobación mientras se acariciaba la barba. El camino hacia el cultivo de la inmortalidad está plagado de desafíos. El orificio espiritual era solo uno de los factores fundamentales. Otros aspectos como la fortuna, la comprensión, la fuerza de voluntad, los antecedentes familiares, la secta y las técnicas también eran importantes. Este joven posee una comprensión y un talento excepcionales, y sus técnicas son profundas. Pero en esta aldea mortal aislada, ¿hasta qué punto puede acceder realmente a recursos inmortales y técnicas secretas? Su potencial podría limitarse al mero cultivo de Li, reduciéndose a poco más que polvo y cenizas. En este arduo camino hacia el cultivo inmortal, me pregunto cuántos jóvenes talentos habrán sucumbido en el proceso, reflexionó. Si Yuanbai descendió en su lanzadera. Tras realizar un sello con las manos y lanzar un hechizo de invisibilidad, se sentó en una roca en el patio, observando la escena con tranquilidad. En ese preciso instante, un anciano mortal se acercó al patio. El joven, actuando como guardián, lo saludó diciendo, «Padre». Mientras Si Yuanbai escuchaba al joven, su expresión cambió a una de curiosidad. Era raro encontrar a alguien con un orificio espiritual, pero él había encontrado 3 en una misma familia. No pudo evitar preguntarse si esos 3 niños eran realmente descendientes de aquel anciano aparentemente común. Al observar su maná puro, Si Yuanbai especuló que debían haber estado entrenando con una técnica profunda. Estaba convencido de que esos niños probablemente eran hijos no deseados de un compañero cultivador taoísta. Especuló que los habían dejado en esa aldea para entrenarlos desde pequeños porque su padre se mostraba reacio a acogerlos en su casa. Dado que los 3 hijos poseen orificios espirituales, su padre debe haber alcanzado al menos el reino del establecimiento de la fundación. Si bien era cierto que los niveles superiores de cultivo dificultaban la concepción, la probabilidad de que esos hijos poseyeran orificios espirituales era significativamente mayor. Entre quienes habían alcanzado el reino de cultivo de Yi, quizás 1 o 2 de cada 10 descendientes podrían tener un orificio espiritual. Esta probabilidad se disparaba a alrededor de 5 de cada 10 una vez que un cultivador alcanzaba el reino de establecimiento de la fundación. Considerando que los 3 niños poseían un orificio espiritual, era muy probable que su padre fuera un cultivador que había alcanzado el reino del establecimiento de la fundación. Si Yuanbai descartó la posibilidad de que su padre fuera un cultivador que hubiera alcanzado el reino de la mansión púrpura. Aparte de los ancestros de diversas sectas inmortales, todo el estado Yue apenas podía reunir un puñado de cultivadores tan ilustres. Además, un cultivador del calibre de la mansión púrpura no se molestaría en establecerse en un pueblo pequeño como este. Incluso si tuviera un hijo ilegítimo, podría acogerlo fácilmente en su hogar sin temor a ser juzgado. Un niño así probablemente sería venerado como un descendiente preciado. El joven concluyó su práctica y anunció con alegría: «Padre, he logrado un gran avance». La familia Li estalló en júbilo, pero Si Yuanbai, observando desde lejos, reflexionaba sobre la situación. El camino de Guli que conduce al monte Dalí ha estado habitado por mortales, pero durante 300 años ningún cultivador lo ha custodiado debido a la guerra. Ahora, a medida que la tierra se reequilibra y la energía espiritual regresa gradualmente, esta tierra debería volver a estar bajo el dominio de una secta. Tal vez debería reclutar a esta familia para nuestro clan y utilizarlos para asegurar esta zona. También podríamos aprovechar el poder de ese anciano que ha alcanzado el reino de establecimiento de la fundación para ayudar a reprimir a los demonios de aquí. La secta del Estanque Azul, que gobierna los 5 condados del sur del estado de Yue, posee un sistema de gobierno bien establecido. La secta solía enviar discípulos para administrar las ciudades, mientras que las zonas rurales se controlaban mediante la intrincada red de matrimonios por linaje dentro de los clanes de cultivo inmortales. Este sistema consistía en utilizar píldoras y artefactos mágicos para obligar a los clanes a cultivar materias primas y aportar mano de obra de aquellos con menor nivel de cultivo. La secta reclutaba anualmente a los discípulos más talentosos de estos clanes para fortalecer sus filas. Este método, ampliamente reconocido por su eficacia en el mundo del cultivo, había sido empleado por la secta del Estanque Azul durante más de 500 años. Además,
Esta podría ser una oportunidad para construir una relación favorable con aquel cultivador que ha alcanzado el reino de establecimiento de la fundación. Con ese pensamiento en mente, Si Yuanbai realizó un sello con la mano para deshacer su hechizo de invisibilidad y descendió con gracia al patio. Li Chehing, aún sintiendo la euforia de su avance y el flujo de maná a través de su cuerpo, notó de repente una figura con una túnica verde que se materializaba ante él. La figura que apareció vestía ropas azules, aparentaba tener entre 30 y 40 años y era de aspecto apuesto. Lucía una sonrisa amable y, a la altura de la cintura, colgaba una espada brillante, lo que realzaba su porte elegante y etéreo. Al percibir de inmediato el peligro potencial, los hermanos Li protegieron instintivamente a Li Mutian, mientras que Li Tongya preguntó con cautela: «¿Puedo preguntar quién es usted, señor?» Capítulo 20. Nuevo maestro. Al ver la figura celestial vestida con una túnica verde descender con gracia al patio, Li Xianping sintió un nudo en el estómago. «Maldita sea, podría ser él el dueño del espejo», pensó para sí mismo. En ese instante, se puso inmediatamente en alerta máxima, percibiendo la presencia sobrenatural de aquel hombre. Miró a Li Chehing y Li Tongya. A pesar de su aparente calma, en sus ojos se vislumbraba un atisbo de miedo, que parecía reflejar sus propios pensamientos. «Soy el maestro del pico Qinsui de la secta del estanque azul», se presentó el hombre con una leve sonrisa. Al notar la actitud reservada de la familia Li, se dio cuenta de que no eran los típicos aldeanos que veneraban a figuras como él. Esto reforzó su convicción, y les aseguró: «No hay motivo de alarma. El camino de Guli se encuentra bajo la jurisdicción de la secta del estanque azul. Dado que se han embarcado en el camino del cultivo inmortal, naturalmente están bajo la jurisdicción de nuestra secta». Aliviados al comprobar que el visitante no buscaba el espejo, Li Tongya y los demás se relajaron visiblemente. Li Tongya dio un paso al frente, inclinándose respetuosamente. «Somos simples aldeanos, ajenos al vasto mundo del cultivo espiritual. Completamos la etapa del paisaje profundo sin darnos cuenta y desconocemos sectas tan prestigiosas como la suya. Les rogamos disculpen nuestra ignorancia». Si Yuanbai hizo una pausa, dándose cuenta de que estos aldeanos desconocían la secta del estanque azul debido a su larga ausencia de la zona. Realizó un sello con las manos y lanzó un hechizo, creando un mapa realista del estado Yue en el aire. La familia Li quedó atónita ante semejante demostración de poder. Si bien habían aprendido hechizos básicos, crear un mapa de ese tipo estaba más allá de sus capacidades, y mucho menos uno tan detallado como este. «Este es el estado de Yue», explicó Si Yuanbai, señalando una mancha azul que ocupaba aproximadamente una cuarta parte del estado. «Y aquí es donde se encuentra la secta del estanque azul». «Ah, así que esa es la secta inmortal del estanque azul», reconoció Li Mutian, inclinándose en señal de respeto. «Recuerdo haber visto talismanes de mi juventud junto al general Yang en la campaña del monte Yue. Probablemente pertenecían a la secta inmortal del estanque azul». «No somos más que una humilde parte de la secta inmortal», respondió Si Yuanbai con modestia. Luego se dirigió a Li Xianping y a sus hermanos. «Ahora que han entrado por la puerta del paisaje profundo, supervisarán las aldeas cercanas a lo largo de este camino de Guli. Asegúrense de que se cumplan las contribuciones anuales requeridas por la secta». Continuó: «Hay varias familias a lo largo de este camino de Guli. Dada su corta trayectoria, les aconsejo que sean conciliadores y eviten disputas innecesarias. Cada 5 años, la secta enviará representantes para reclutar talentos potenciales de la montaña. Si su familia puede producir individuos excepcionales, será muy beneficioso para todos ustedes». La expresión de Li Tongya cambió sutilmente mientras preguntaba en voz baja: «¿Sobre las contribuciones?» «Cada 5 años, esperamos 10 frutas de esencia blanca y 200 hin, 1, de arrozales espirituales», respondió Si Yuanbai con naturalidad. «Esta cuota no es negociable, a menos que su familia tenga discípulos dispuestos a unirse a la secta del estanque azul. De lo contrario, los requisitos de contribución se mantienen firmes». Cuando Si Yuanbai concluyó su intervención, Li Tongya y los demás intercambiaron miradas cómplices. Esta coincidencia no es casual. Eligió aparecer justo cuando Hinger lograba un gran avance, probablemente con la esperanza de reclutarlo para la secta del estanque azul. Bueno, tal vez sea lo mejor. Hinger tiene un talento excepcional, y es una lástima que esté aquí en las montañas. Unirse a la secta inmortal sería lo mejor para su desarrollo, y también sería beneficioso para la familia tenerlo allí, pensó Li Mutian. Con eso en mente,
Limutian asintió sutilmente a Li Chehing, quien comprendió rápidamente la intención de su padre. Hizo una profunda reverencia a Si Yuanbai y dijo respetuosamente: aunque mis talentos son modestos, admiro profundamente la destreza del maestro de la cima. Sería un honor para mí unirme a su facción, incluso en la posición más humilde, para aprender de sus enseñanzas. Bien dicho, sin duda eres apto para unirte a mi pico Qinsui, respondió Si Yuanbai alegremente, asintiendo con la cabeza. Dio una palmada en su cintura y 2 bolsas de diferentes tamaños se materializaron en el suelo. Al ver las expresiones de sorpresa de la familia Li, explicó: estas son bolsas de almacenamiento. Podrán utilizarlas una vez que hayan completado la etapa del chakra de la capital de Jade. La bolsa más grande contiene semillas para el arroz espiritual, mientras que la más pequeña contiene granos de fruta de esencia blanca. Si Yuanbai entonces sacó varias tablillas de madera y añadió: ya que te has unido a mí, es justo que sepas mi nombre. Soy Si Yuanbai, un maestro de la cima en la secta del estanque azul. No te abrumaré pidiéndote que limpies mi cima. Entregó los folletos y continuó: estas 3 son técnicas de cultivo comunes en el estado de Yue. Su familia podría encontrarlas útiles. El otro folleto detalla el cultivo del arroz espiritual y la fruta de esencia blanca. Estudiélos con atención. Los miembros de la familia le asintieron en señal de reconocimiento. No te pongas tan tenso. ¿Qué técnicas de cultivo has estado practicando?, preguntó Si Yuanbai con una sonrisa. Li Xianping y los demás vacilaron, intercambiando miradas. Nadie habló por un momento. Al percatarse de su vacilación, Si Yuanbai los tranquilizó rápidamente. Lo entiendo. Su superior, quien les dio las instrucciones, seguramente les dijo que lo mantuvieran en secreto. Si Yuanbai solo había alcanzado el reino de establecimiento de la fundación el año pasado, por lo que, naturalmente, consideraba superior a la persona que presumiblemente había alcanzado el mismo reino hacía una década. Ante esto, Limutian tosió y dio un paso al frente, hablando en voz baja. Hace más de 10 años, ayudé a un anciano herido que luego se recuperó en mi casa durante algunos años. Nos dejó estas técnicas de cultivo y nos indicó que las mantuviéramos en secreto antes de marcharse. Ya veo, dijo Si Yuanbai asintiendo levemente, sintiéndose bastante satisfecho con su propia perspicacia. Solo poseen un sencillo sutra de nutrición de meridianos. No puede ser alguna técnica inmortal y sofisticada que implique reunir la esencia de la luna o del sol, ¿verdad? No hay necesidad de presionarlos más. Podría molestar a mi nuevo discípulo, pensó para sí mismo. Con una mirada compasiva hacia el anciano, Si Yuanbai conjuró un sello de jade azul claro con un movimiento de su mano. Al acariciarlo, el sello comenzó a brillar con una luz dorada, revelando la inscripción: Gobierno del Estanque Azul. Esto representa la autoridad de mi secta del Estanque Azul. Le he puesto un sello mágico. Con esto, puedes delimitar tu territorio de los clanes vecinos y pedir ayuda a la secta cuando la necesites. Cuídalo bien, explicó Si Yuanbai. Con gran delicadeza, le entregó el sello de jade a Litonya. Al ver que Litonya lo guardaba con cuidado, Si Yuanbai sonrió cálidamente a Li Chehing y lo animó. Es hora de despedirte de tu familia, mi buen discípulo. Li Chehing abrazó a sus 2 hermanos mayores con lágrimas en los ojos. Luego se arrodilló ante Limutian y apoyó su cabeza en el suelo varias veces. Perdóname por ser un hijo desobediente que no puede estar a tu lado ni al de mamá en el futuro. Cuídense mucho, papá, y mamá también. Su voz se quebró por la emoción. Limutian, carraspeando, ayudó a Li Chehing a levantarse y lo tranquilizó. No te preocupes, tus hermanos mayores se encargarán de todo aquí. Concéntrate en tu cultivo en la secta y enorgullece a nuestra familia Li. Tras despedirse definitivamente de sus hermanos, Li Chehing se reunió con Si Yuanbai con el corazón apesadumbrado. Maestro, me he despedido de mi familia, le dijo. Si Yuanbai asintió, ignorando a Litonya y a los demás que estaban arrodillados rindiéndole homenaje. Se rió a carcajadas y murmuró para sí mismo: supongo que dejaré que ese demonio cerdo viva un día más, ya que hoy he conseguido un discípulo tan prometedor. Con un gesto de la mano, hizo sonar la lanzadera y luego lanzó un hechizo para alargarla lo suficiente como para que cupieran 2 personas. Tomó la mano de Li Chehing y luego subió a la nave, que se elevó rápidamente hacia el norte como una estrella fugaz.